Una persona malagradecida no entiende su posición en la vida y toma decisiones más allá de su autoridad y no sabe seguir instrucciones. Una vez que nuestro orgullo comienza a levantarse, hermanos, y comenzamos a pensar que qué bueno soy para trabajar, en lugar de pensar Dios me ha bendecido. Cuando comenzamos a vivir de esa manera, nuestro corazón se contamina, y con un corazón contaminado, con la soberbia y el orgullo, tomaremos muchas decisiones equivocadas en la vida. No todo lo que tenemos tendría que estar aquí, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Tenemos que recordar, hermanos, de dónde Dios nos trajo, porque antes la mayoría de nosotros no lo teníamos. Vayan conmigo a la palabra. Mientras yo pensaba que predicar en un día de Thanksgiving, de acción de gracias, hermanos, y al mismo tiempo darle continuidad a la enseñanza del Antiguo Testamento que he venido trayendo, y cómo hemos venido avanzando en el conocimiento de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, me llevaba Dios a la historia del rey Saúl, que es donde hemos estado por las últimas semanas, y donde ya prediqué de la desobediencia del rey Saúl y cómo Dios lo desecha por rey por no haber sabido obedecer. Y pensaba yo en las características del rey Saúl, pensaba en la historia de su vida, porque la historia de nuestra vida cuenta una historia. Amén. Nuestras acciones van contando una historia. Nuestro carácter va contando una historia. Nuestras relaciones personales van contando una historia de quiénes somos como individuos. Nuestra manera de vivir refleja nuestra calidad moral. Nuestras palabras expresadas a nuestros seres queridos van dejando una historia en ellos. Las relaciones aquí entre los hermanos de la iglesia y las actitudes de unos con otros van escribiendo una historia en el corazón de los demás. Y pensaba yo en la historia del rey Saúl y cómo, de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo levantó, lo trajo y lo puso en una posición de privilegio, lo hizo rey de la nación de Israel. Y cómo Saúl manejó aquello, y la historia que detrás de sus acciones, palabras, actitudes se fue escribiendo, y colocado eso en el tema del agradecimiento, de la acción de gracias, que es lo que quiero predicar hoy. Pensaba y decía, ¿qué características hay en la historia de Saúl con las cuales la iglesia se pueda identificar? Y cada uno de nosotros podamos de alguna manera identificarnos con Saúl para bien, identificarnos con él para mal, y decir, nunca voy a hacer eso. Y les dije ahorita que el título de este mensaje, o este mensaje, al principio está feo y al final está bonito, porque lo titulé muy feo. Lo titulé Características de una persona malagradecida. Pues me va a disculpar, pero no me alcanzó la creatividad para algo mejor. Y analizando un poco la vida de Saúl, encuentro en él, en la historia de él, algunas características
Y yo pensaba en cómo esas características de Saúl a veces las puedo aplicar a mi vida, y me ha tocado vivirla con alguien más, pero no con gente de aquí de la iglesia. Ok, nomás Julie agarró el chiste. Me ha tocado, y a usted y a mí nos ha tocado vivirlo con propios y extraños, con gente cercana y a veces con gente no tan cercana, pero nos ha tocado vivir con personas como el rey Saúl. Y la primera característica de una persona malagradecida, ¿sí? que no están aquí, no hay en esta iglesia, ¿verdad? Pero la primera característica de una persona malagradecida es que se le olvida de dónde viene. A veces nos acostumbramos tanto al estilo de vida que hoy ya tenemos, con el ingreso, el nivel de ingreso que hoy ya tenemos, con las bendiciones que hoy ya tenemos, que a veces hay personas que piensan que la vida tiene la obligación de mantener ese estilo de vida. Y una de las razones por la que mucha gente pierde la capacidad de hincarse delante de Dios en una acción de gracias y decir: Señor, gracias, porque no me ha faltado comida, porque tengo la ropa suficiente, porque, Señor, tengo un vehículo en el cual ir y venir. Señor, gracias, porque no merecía tener la esposa o el esposo que tengo, pero lo tengo. Señor, gracias, porque, Señor, podría estar batallando para traer el alimento a la mesa de la casa y tenemos abundancia. La razón por la que muchas veces no nace ya del corazón es como normal para nosotros ir a Walmart y llenar el carro de mandado y regresar a la casa con esas bolsas llenas de alimento y se nos convierte en algo tan normal. Pero aquellos que han ido conmigo a un viaje misionero, nos damos cuenta que eso no es así para mucha gente. La primera vez que yo fui a Nicaragua, yo les he contado esta historia. Iba yo sentado en el vehículo en la parte de atrás, íbamos en una van con varias personas y yo recuerdo ir conociendo, me encantaba la vegetación, el lugar me gusta mucho, y recuerdo haber volteado hacia mi lado izquierdo y miré un número de niños humildes sin playera. Y los miré en una condición de pobreza. Y estaban descalzos, ni siquiera traían tenis, ni siquiera traían unos huaraches de los más baratos que usted puede imaginarse. No, nada, descalzos, corriendo por la calle, pateando una botella de plástico de agua, usándola de pelota de fútbol. Y entonces te das cuenta que no es lo normal ir al Walmart o al Safeway o ir a Smith o a donde quiera que vas al mandado y llenar las bolsas de mandado y llegar a la casa contento. No es así para todo el mundo, pero se nos hace a veces común. Y cuando las cosas se vuelven común, entonces pierden valor. Y cuando pierden valor en nuestro corazón, entonces hay ausencia de agradecimiento. Porque nos acostumbramos mucho a subir y que el carro encienda. Me decía un hermano, y como me hizo reír, y creo que contaré esta historia por los siguientes 150 años.
me decía: pastor, yo compré un carro y me metí en una deuda con el carro porque quería tener un carro sin llave, de los que prenden con el botoncito. Y miren, no todo lo que tenemos tendría que estar aquí, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno. Tenemos que recordar, hermanos, de dónde Dios nos trajo, porque antes la mayoría de nosotros no lo teníamos. Porque el pueblo de donde yo vengo tenía muchas limitaciones de educación. Porque crecí en un hogar donde había mucho dolor. Y ahora Dios me ha rodeado de gente linda como ustedes. Y vivimos en un lugar de bendición. Y tengo una familia. Y tengo hijos. Y nunca debo de olvidar de dónde Dios me trajo. Hay gente, hermanos, que lamentablemente, conforme van recibiendo bendición económica, su vida va siendo cambiada, y su carácter y su trato con las personas, y se les olvida que apenas hace unos cuantos años batallaban para ponerle $10 de gasolina al carro. Se les olvida que a veces batallaban para comprar la comida de los hijos. Yo recuerdo que mi esposa me llamaba por ahí el miércoles o el jueves y me decía: oye, Irving ya no tiene pañales. Pues no había dinero. Y entonces estábamos recién casados y mi esposa agarraba los pañales esos de tela. Los más jóvenes ni saben qué es eso, ni saben, ¿verdad? Y agarraba a mi esposa pañales de tela y le ponía pañales de tela y por afuera, para que no se escurriera cuando el niño hacía sus necesidades, le ponía una bolsa de las del Walmart, de las de la tienda, bien amarradita, para que no se le saliera. Y usted sabe lo que es lavar esos pañales. No sabe, ¿verdad? Algunas sí saben. Sí, algunas les tocó lavar esos pañales con todo aquello. Y cuando los niños están bebitos, así en recién nacido, hasta gracioso es: ay, qué bonito, mira. Pero ya crecen y deja de ser bonito. Sí, y de allá nos trajo el Señor. De allá nos sacó el Señor. Para que haya agradecimiento en nuestro corazón, tenemos que saber de dónde venimos. Usted y yo hoy, si el día de mañana se nos rompen unos zapatos, casi inmediatamente, casi al siguiente día podemos ir a la tienda a comprarnos unos, ¿o no? Sería difícil de entender que algunos de nosotros no pudiéramos comprarnos unos zapatos. Si bien es cierto, no es que vivimos en la abundancia, que nos sobra el dinero, pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y es tiempo de que nosotros entenderlo. Saúl, miren, vayan conmigo a Primera de Samuel capítulo 9, verso 21. Saúl fue sacado del pueblo. Era tímido, no tenía aptitudes, y después se volvió arrogante. Saúl no entendió que Dios lo sacó de una condición donde cuando Samuel lo iba a cuando Samuel lo iba a llamar todavía no lo iba a ungir, pero lo iba a llamar como escogido para ser el rey de Israel, en 2 de Samuel 9:21. Miren lo que respondió Saúl.
Saúl respondió y dijo: ¿no soy hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes, Samuel? Porque Samuel estaba dejando saber que iba a ser el siguiente rey de Israel. Y Saúl sabe, dice: yo soy de las tribus menos importantes. ¿Escuchó el testimonio de nuestro hermano Sergio ahorita? No voy a usar la palabra que él usó porque yo no la digo tan divertido como él. Pero ¿cuántos venimos cargando en nuestra vida con esas realidades? Y mire, el hermano Sergio dice: yo no creía que yo tuviera la capacidad. Y muchos venimos luchando porque sabemos de dónde venimos. Nuestra historia familiar nos cuenta, nos dice que muchas de las cosas que Dios nos ha dado no podían suceder. Pero aquí estamos. Y podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aunque vengamos luchando con una historia, aunque vengamos luchando como Saúl, pero hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero que nunca se nos olvide dónde nos trajo Dios. Por favor, cuéntele a sus hijos las historias de dónde viene, para que ellos le den valor y digan: wow. Y ellos digan: Señor, ellos aprendan a ser agradecidos, Señor, a decirle a Dios gracias, porque papá y mamá, viniendo de una situación difícil, ellos lucharon por mi vida, ellos lucharon por mis hermanos, ellos nos han hecho crecer, y que ellos le den valor al esfuerzo que papá y mamá tuvieron. La hija y el hijo que crecieron solamente con su mamá, cuánto agradecimiento tiene que tener en su corazón de decir: Señor, gracias por una mujer que supo dar todo y pagar el precio doble y el precio extra para que yo saliera adelante. Y que nunca se nos olvide la historia de atrás. Saúl se menospreció a sí mismo. Miren, la ceremonia de ungimiento se escondió. Tenía trauma Saúl. Ya cuando lo iban a ungir por rey de Israel, él fue y se escondió debajo de un bagaje. Se escondió, dice en 1 Samuel 10:22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Dios lo descubrió a Saúl, ¿verdad? Él venía con una historia, hermanos, y se convirtió en rey de Israel, pero después se le olvidó de dónde lo había sacado Dios. Número 2, una persona malagradecida no entiende su posición en la vida y toma decisiones más allá de su autoridad y no sabe seguir instrucciones. ¿Se lo leo otra vez? Lo escribí. Una persona malagradecida no entiende su posición. ¿Qué quiere decir esto? Que no entiende que en la vida, en la familia, en las iglesias, en el trabajo, en los negocios, no entiende que cada persona tiene diferentes roles y que nadie es mejor que nadie. Eso quiere decir. No es mejor el patrón que puede gritarles a los empleados que los empleados. No es mejor el pastor de la iglesia porque predica, porque se pone en un altar, en un púlpito a predicar la palabra. No es mejor, solamente son roles diferentes. Ahora con el feminismo, ¿verdad? Las mujeres están movilizadas a nivel mundial, diciéndoles que
que la figura patriarcal del hombre, manipulador y controlador, que dice, no te dejes. Y sí, no se deje. Sí. Pero no se deje en el buen sentido de la palabra. Entienda nada más que el hombre no es mejor, tiene un rol diferente. Y el hombre entienda que no es mejor ni superior a la mujer, nada más tiene un rol diferente en el hogar. La mujer no es la persona para ser humillada. Hablaba y lo he dicho por tanto tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y yo le digo a la mujer, si su esposo lo golpea, llame a la policía inmediatamente. Que se lo va a llevar inmigración. A lo mejor le hacen un favor. Ay, el pastor. Claro, yo tengo una hija, le tocó un hombre extraordinario. Ese muchacho salió más bueno que el pan. Gracias a Dios. Yo lo quiero como un hijo. ¿Sí? Pero si algún día se le bota un tornillo y me la lastima, yo se la quito. Ahora, si ella no se quiere venir, le gustan los trancazos, pues. No, son roles diferentes nada más. La mujer no es la persona para que el hombre la mande y la domine y le diga tú me... Nada, somos compañeros de vida. Alguien diga amén. Solo que cada uno tiene un rol diferente en la familia. Así que el hombre no debe dominarla y controlarla y no. Tampoco la mujer, hermanas. Dijo. ¿Sí? No, somos compañeros de vida en igualdad de circunstancias. Ninguno, diga conmigo, ninguno es mejor. Ninguno es mejor que el otro. Somos compañeros de vida. Decidimos vivir juntos, caminar juntos, compartir la vida, compartir la cama, compartir la mesa, compartir las finanzas. ¿Verdad? Muchos hombres no agradecen que les es hecha la comida, por ejemplo, por la esposa. ¿Sí? Ya, es su trabajo. Es su responsabilidad. Pues aunque sea así, tiene que haber agradecimiento en el corazón. Y las mujeres agradecidas por el trabajo duro de los hombres, digan amén, hermanos. Amén. Agradecidas, ¿verdad? Es decir, pobrecito, mi viejito se va desde que sale el sol en la mañana. Y allá trabaja en el oil field o en la construcción, o trabaja y allá va. Y luego todavía el pobre el viernes tiene que llegar parado de manos para que le caiga el cheque. Y quizá la mujer pueda decir, oh, es su trabajo. A lo mejor sí, pero tiene que haber agradecimiento.
Y una persona malagradecida no entiende su rol, no entiende su función. Y se la pasa quejándose, ¿verdad? De que hay mucho trabajo en la casa, y los trastes, y los hijos, y las camas, y barrer y trapear. O el hombre se la pasa quejándose, hay tanto trabajo y nomás me da $10 para gastar en la semana a mi esposa. Y hay que estar agradecidos, entendiendo cuál es nuestro rol, cuál es mi función en la casa, cuál es mi función en la iglesia y tener agradecimiento, cuál es mi función en el trabajo y estar agradecido. Tiene que haber entendimiento, porque si no le va a pasar lo que a Saúl, va a tomar decisiones más allá de su autoridad y no va a saber seguir instrucciones. Miren, 1 Samuel 13:8 dice: mientras Saúl estaba rodeado, Israel estaba rodeado por los enemigos de Israel, los filisteos, y está esperando a que Samuel, el sacerdote, venga a ofrecer sacrificio antes de entrar a la guerra, antes de entrar a la batalla. Saúl se le va a adelantar a Samuel. Mire, dice, y él esperó 7 días, Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: tráiganme holocaustos y ofrendas. Y ofreció holocausto. No era su rol. Él era el rey. El trabajo de ofrecer sacrificios era para el sacerdote, no para el rey. Pero a Saúl se le olvidó de dónde venía y dijo: si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y se puso y ofreció holocausto. Verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero, y Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Todo esto, ¿por qué? Porque Saúl no entendió su rol, y al no entender su rol no hay agradecimiento por lo que los demás hacen. No existe una acción, una actitud de agradecimiento. Número 3, es autoritario. Una persona malagradecida es autoritaria, intransigente y soberbia. Ya mero paso a la parte fea del sermón. ¿Sí? Cuando esto sucede, que Israel está en guerra, Jonatán, el hijo de Saúl, le dice a su paje de armas: vayamos en contra de los filisteos, vayamos a su campamento. Los filisteos estaban observando desde un peñasco alto, y le dice Jonatán a su paje de armas: vayamos allá, hagámonos visibles al enemigo, a los filisteos, y si ellos nos dicen vengan, quiere decir que Dios nos los ha entregado en nuestra mano, y ganaremos la batalla. Pero si ellos no nos dicen vengan, entenderemos que no es de Dios que subamos a la guerra, a la batalla. Y se hacen visibles a los filisteos. Los filisteos miran a Jonatán y a su paje de armas y les dicen: suban, vengan. Y Jonatán y su paje de armas comienzan a derrotar a los filisteos, ellos dos solos. Se crea una confusión en toda la nación.
Comienza, dice la Biblia, a matarse unos a otros entre los filisteos. Y eso llama la atención de Saúl, el papá de Jonatán. Y entonces se levanta también a la guerra junto con todo su ejército, y comienzan a derrotar al ejército de los filisteos. Pero cuando comienzan a derrotar al ejército de los filisteos, sucede lo siguiente. En el capítulo 14, verso 24 al 27, dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, los había hecho jurar, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Fíjense qué error. Están en guerra, los hombres están peleando, están desgastados. No era tiempo de ayunar, no era tiempo de guerra. Ellos necesitaban fuerza, los guerreros necesitaban alimentarse. Pero Saúl los puso bajo juramento y dijo: cualquiera que coma sea maldito. ¿Qué sucede con esto? Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Miel no es miel de las de abeja, es miel de las que escurre de los de los, ¿cómo se llaman? No, de los higos. O no de los higos, de esos. Cualquiera, y dice: y había miel que corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento de Saúl. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca. Pero el punto es el siguiente: Saúl dio una orden negligente basada en la soberbia y en el orgullo. Se le había olvidado de dónde lo había sacado Dios. Se llenó de soberbia, se llenó de orgullo y dio una orden sin sentido. Cuando ya nuestro corazón se contaminó con la soberbia y el orgullo, tomaremos muchas decisiones equivocadas en la vida. ¿Están conmigo? ¿Me van siguiendo? Una vez que nuestro orgullo comienza a levantarse, hermanos, y comenzamos a pensar que qué bueno soy para trabajar, en lugar de pensar: Dios me ha bendecido. Cuando comenzamos a vivir de esa manera, nuestro corazón se contamina, y con un corazón contaminado tomaremos malas decisiones en la vida. Siguiente, número 4, y ya con esto termino la parte fea del mensaje. Una persona malagradecida no le da valor a las buenas acciones de los demás. Hay gente que tiene el malentendido de que si les da las gracias a los demás por las cosas que hacen por ellos o el éxito que han tenido en la vida, le van a elevar el orgullo. No le digas, se va a creer mucho, dicen. Oh, really? Se me hace que tiene un problema en el corazón. Porque el que sabe darle valor a las demás personas, por los logros, por el éxito, por lo que hizo por ti, por la ayuda que te dio, por bendecirte, por darte el ride, por lo que sea, por lo que sea. La persona que es agradecida porque le da valor. No se puede ser agradecido por algo que no tiene valor. Cuando usted dice:
Le dice a su hijo: te voy a dar dinero, hijo. Y usted saca y le da $1, le dice: te voy a dar $1, hijo. Muchos muchachos hoy en dirían: para $1. ¿O no? ¿Sí? Mi hijo, te voy a dar $1 para que te vayas al mall. Fuimos a Chiapas y este hermano que iba junto con nosotros me llamaba mucho la atención porque llevaba una paca así grande de billetes. Y llevaba mucho, eran puros billetes de $1. Y donde quiera que íbamos, él sacaba billetes y les daba a los niños. Usted debería de ver la cara de aquellos niños recibiendo $1. Porque el valor que nosotros le damos aquí a $1 no es el mismo valor que un niño que no tiene dinero en Chiapas, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. No es el mismo valor el que nosotros le damos al que le dan ellos. Y uno puede sacar el mismo dólar aquí en los Estados Unidos a un niño y sacárselo a un niño en necesidad, y el valor que le van a dar va a ser tremendamente diferente. ¿Quién va a tener más agradecimiento? ¿El niño de acá o el niño de allá? El de allá va a tener más agradecimiento. ¿Por qué? Porque le da más valor. Porque le da más valor. Las acciones que otras personas tienen a favor nuestra tienen un valor. El escribir un mensaje para alguien que está enfermo y darle una palabra de ánimo tiene un valor, tiene un valor. Esa persona dedicó tiempo, está usando su aparato, está dedicando sentimientos de su vida, emociones de su vida, y tienen un valor. El que hace la llamada tiene un valor. Y cuando nosotros le damos valor a las acciones de los demás, entonces el resultado será agradecimiento. Pero si no le damos valor a las acciones de los demás, jamás habrá agradecimiento, o no habrá agradecimiento genuino. Jonatán había empezado la derrota de los filisteos. ¿Con qué le pagó Saúl por el error de Jonatán de haber agarrado con su pedazo de vara miel y haberla probado a su boca? Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Mire lo que respondió Saúl. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. A su propio hijo. La soberbia de Saúl lo había llevado a niveles inimaginables para cualquier padre. Y Jonatán había arriesgado su vida, fue hasta allá, hasta el peñasco donde estaban los filisteos. Se arriesgó a subir a ser asesinado por los filisteos. Iban nada más él y su paje de armas. Pero eso Saúl no le dio valor. Saúl le dio más valor al error que cometió Jonatán sin saber, porque lo hizo sin saber. Una cosa es cometer errores sabiendo lo que estamos haciendo, porque los estamos haciendo con plena conciencia. Pero Jonatán lo hizo sin saber
comió y con eso estaba contradiciendo la orden de Saúl. Y Saúl, lleno de altivez y soberbia, no valoró las acciones anteriores de Jonatán, y por haber comido un poco de miel le dijo: de cierto que mañana morirás. Gracias a Dios no lo mató, porque el pueblo intervino a favor de Jonatán y el pueblo defendió a Jonatán ante el rey Saúl, y Saúl decidió al final no matarlo. Pero el corazón de Saúl no le daba valor a las acciones de su propio hijo Jonatán. ¿Cuántos hijos crecimos en medio de esas situaciones en las que papá y mamá no le daban valor a las acciones, a lo que hacíamos? Y crecimos inseguros, siempre buscando una pieza, una palabra de aprobación, una palmada en la espalda que nos dijera: hijo, qué bien trabajo estás haciendo, te felicito. No, muchos de nosotros crecimos sin expresiones de agradecimiento y se nos olvida expresar agradecimiento a las personas que están cerca de nosotros. Y no le damos valor al hecho de que a quien llamamos esposo y esposa decidió compartir años y años de su vida con nosotros, que nos han aguantado ese carácter desbalanceado que tenemos. Que aguanta nuestros ronquidos en la noche. Hombres que no le dan valor, ¿verdad?, al mucho que hacer que tiene la mujer en la casa, ¿verdad? Hijos que no le dan valor al trabajo que mamá y papá hacen para darles lo que tienen. David fue a trabajar por primera vez con su tío y trabajó toda la noche. Trabajó desde, ¿qué hora? 9:30, desde las 9:30 de la noche hasta las 7 de la mañana. Yes. Se fue a trabajar con su tío y su tío le pagó $100 por trabajar esa noche. Y cuando llegó a la casa, yo le dije: ahora sabes lo que cuesta ganarse para comprarte unos tenis de $100. Y tan fácil, ¿verdad?, que los hijos dicen: necesito unos tenis nuevos. Y tan fácil que se van y se gastan. Y luego quieren de los de la palomita fuerzas, o quieren de los otros, de las marcas más buenas, porque todos sus amigos traen de esos, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque Dios nos permite comprarles esas cosas, pero que aprendamos el valor de las cosas. Que aprendamos, hermano, que las acciones de otros tienen valor. Dios quiera y a partir de hoy elevémoslo, aumentemos nuestro nivel de agradecimiento al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los jefes en el trabajo, a las amistades. Decirle: hey, gracias por ser mi amigo, gracias. De tiempo en tiempo yo les llamo a mis amigos, a los de México, a los que dejé allá por años, y le llamo a Eric, y le llamo a Ray, y le llamo a Rafa, mis amigos. De tiempo en tiempo, y me paso a veces hasta un par de horas o 1 hora hablando con ellos, porque son la gente que Dios puso alrededor de mi vida, gente de la que Dios me rodeó para hacerme la persona que soy.
Y ayer hablaba con 2 de mis amigos por teléfono. Son la gente y tiene que haber agradecimiento en el corazón por el simple hecho de ser mis amigos. Nada más. No necesitan hacer nada especial ni mandarme ningún regalo en mi cumpleaños. No necesitan hacer nada. El puro hecho, la pura realidad de que yo los llame amigos y ellos me llamen su amigo, para mí es motivo de agradecimiento. Quizás nosotros podamos desarrollar el hábito de empezar a decirle a nuestros amigos por teléfono: hey, gracias por ser mi amigo. ¿Alguien dice amén? Nada más. Hey, aprecio mucho tu amistad, gracias. ¿Le damos la vuelta a la parte bonita del mensaje? ¿Sí? Okay, porque esas son las características de una persona mal agradecida. Ahora déjeme decirle 10 consejos para ser una persona agradecida. ¿Listos? Va, número 1. Y es nada más una repetición del primer punto. Recuerda de dónde vienes. Nunca se te olvide de dónde te trajo Dios. Ni tus orígenes, ni tu cultura, ni ese pequeño pueblo con necesidades, ni esa cama a lo mejor pobre, ni ese cuartito humilde. Porque todas esas cosas cuentan la historia de dónde te trajo Dios. Crecí en una casa tan humilde, hermanos. Y ahora que murieron papá y mamá, que regresé, que fui al funeral, primero desde el tiempo del funeral de mi papá, llegar a la casa de donde yo crecí y revivir aquellas memorias. ¿Sabe cuánto agradecimiento había en mi corazón? Y voy a la iglesia donde crecí y donde mi mamá nos tenía todos sentados así en la banca de mero adelante. Y ahí nos tenía. Y como todos los niños, de repente uno está allá pajareando o haciendo una cosa. Y mamá, ¿ya? No subía el volumen. Y cuando uno es niño, ¿cómo le dan ganas de ir al baño cuando está en la iglesia, verdad? Porque quiere uno irse. Y fui a la iglesia donde crecí. Y agradecimiento en mi corazón había por eso. Agradecimiento. Memoria, nunca se te olvide. Si quieres ser una persona agradecida, nunca olvides de dónde Dios te trajo y de dónde Dios te sacó. Número 2, honra el esfuerzo y el trabajo de tus padres y de tus abuelos. Detente un poquito a pensar y analizar lo que a ellos les costó sacarte adelante junto con tus hermanos, y hónralo. Porque muchos de esos hombres dejaron toda su fuerza y energía detrás de un arado, arando una tierra, porque no había tractores, y si había no se podían comprar. Yo ahora que fui al pueblo, hermanos, me acordé, a mí me tocó arar la tierra con arado, con mulas. Me quedaban las manceras acá, pero ahí iba. Me llevaban las mulas arrastrando. Lo bueno es que las mulas estaban bien entrenadas y no hubiera salido la línea toda chueca. Me tocó trabajar con mi padre la tierra, sembrar frijol, papa, maíz, avena. Mi madre se levantaba temprano desde la mañana, 9 hijos. Diga, ouch.
Nunca. Yo no tengo ni una, escúcheme esto lo que le voy a decir. Yo no tengo ni una sola memoria, ni un día en mi memoria de mi niñez que mi madre no se haya levantado a hacernos desayuno. Ni una sola. Jamás. ¿Sabe qué hay en mi corazón? Agradecimiento. Entonces, número 2, honra el esfuerzo y el trabajo de tus padres, aunque ya se hayan muerto, aunque ya no estén. Y si están, aprovecha de honrarlos mientras estén vivos. Número 3, perdona los errores cometidos contra ti. Una persona que no perdona no es feliz. Perdona. Le ministraba a una persona yo esta semana. Y le decía, perdone. Le dije, y perdonar no es restaurar su relación. No interprete el perdón como decir, quiere que vuelva con él. No. Pero sí le invito a perdonar. Le dije, aprenda a perdonar para que sea feliz. Porque una persona que no perdona no es feliz. Y al no ser feliz nunca, jamás va a haber agradecimiento por nada. Así que perdona los errores cometidos contra ti. Número 4, consejo número 4. No tengas expectativas demasiado altas de lo que otras personas deben ser. Lo repito. No tengas expectativas demasiado altas de lo que las personas deben ser. Porque si la expectativa está muy alta de lo que tú dices que tu esposo debe de ser, como la expectativa está muy alta, no la va a lograr. Y como no la va a lograr, no va a haber agradecimiento por lo que sí hace. Si elevas tus expectativas demasiado altas, se reduce la posibilidad de tener agradecimiento por lo que hace. ¿Cuál va? 5. Haz las cosas por voluntad propia y amor, sin esperar que otros las valoren y o agradezcan. Alguien diga amén. Es decir, haz todo lo que es tu rol en la vida y no esperes que nadie te diga gracias. Hazlo porque decides hacerlo, hazlo porque es tu voluntad, hazlo con amor, pero nunca esperes que tu esposa o tu esposo te diga gracias, porque si no te lo dice, se va a armar la tercera guerra mundial. Entonces, hacer las cosas sin esperar que nadie nos diga, gracias, qué buen trabajo hiciste. No. Número 6. Haz una lista de las cosas buenas que te ha sucedido en la vida. Haz una lista que te recuerde cada vez que la leas las bendiciones que Dios te ha dado. Y ahí enumérala. Hijos, padres, hermanos, abuelos, amigos. Una trocototota. Lo que Dios te ha dado. Haz una lista que te recuerde esas bendiciones. Número 7. Haz una lista de las personas, no solamente de las cosas, de las personas buenas que han estado contigo en las buenas y en las malas. Aquellos que han caminado contigo, que han llorado contigo, que han pagado un precio de caminar ahí contigo. Haz una lista
Llámales, mensajéalos, contáctalos. Manifiesta agradecimiento. Número 7, ver 8. Si me están escuchando entonces. 8, verbaliza tu agradecimiento. Muchos de los errores que cometemos es asumir. Ella sabe que estoy agradecido. Él sabe que yo lo valoro. Díselo. Se le va a subir el orgullo. No se le sube. Y si se le sube, al rato Dios se lo baja. Pero dile, gracias. Verbalízalo, exprésalo. Al jefe en el trabajo, oye, gracias por el trabajo que me permites tener, porque de aquí yo voy a comer a mi casa. Gracias. A lo mejor no es el trabajo más lindo de la vida, a lo mejor no estás tan contento como para decir gracias, pero de ahí sale el cheque para